Michelle Bachelet. Poder, dolor y silencio. La historia jamás contada de la mujer que cambió Chile. Hola amigos y amigas del canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que va más allá de la política, más allá de los títulos y los discursos oficiales. Una historia donde la gloria se entrelaza con la pérdida, donde el poder no es sinónimo de paz interior, y donde el silencio ha sido, durante décadas, la única respuesta posible. Hoy hablaremos de Michelle Bachelet. Sí, la mujer que fue 2 veces presidenta de Chile. Sí, la médica. Sí, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero también, la hija rota, la mujer exiliada, la madre marcada por la ausencia, y la líder que, cuando se apagaban las cámaras, se quedaba sola con sus fantasmas. Porque esta no es solo una historia de poder, es una historia de dolor. Propus, el peso de un apellido y el silencio de una celda. Cuando Michelle tenía apenas 22 años, su mundo se vino abajo. Su padre, Alberto Bachelet, general de la Fuerza Aérea, se negó a apoyar el golpe de estado de Pinochet. Por eso fue detenido, torturado, humillado y finalmente asesinado. Aunque el parte médico hablara de paro cardíaco. Michelle jamás volvió a ser la misma. No fue solo la pérdida, fue la forma. El dolor de una muerte injusta, el terror de una dictadura salvaje y el miedo que, desde ese día, se volvió parte de su respiración. Meses después, ella misma fue detenida junto a su madre, interrogadas, encerradas, vejadas por un régimen que no perdonaba lealtades equivocadas. De ahí, el exilio, Alemania Oriental, un nuevo idioma, una nueva vida, pero con las heridas aún abiertas y sangrando. Aesia, Inemamoa. La médica que curaba a otros mientras cargaba su propio dolor. Muchos conocen a Bachelet por sus logros académicos y su carrera política. Pocos saben que su elección por la medicina no fue casual. Quería sanar. Sanar cuerpos. Sanar heridas. Tal vez incluso, en el fondo, sanar la suya propia. Pero como suele pasar, quienes sanan a otros, a menudo descuidan sus propias cicatrices. En su primera presidencia, 2006-2010, fue aclamada como pionera. La primera mujer en llegar a la moneda, símbolo de un nuevo Chile, abierto, diverso, incluyente. Sin embargo, mientras hablaba de igualdad y progreso ante miles, su mirada a veces se perdía, como buscando algo, o a alguien, que ya no estaba. Nazi, Tumporosíacos, una líder fuerte, pero emocionalmente sola. Michelle Bachelet ha sido muchas veces descrita como cercana, amable, humana. Y es cierto, pero esa humanidad también fue su peso, porque ser la cara visible de un país no significa estar acompañada. Su vida sentimental ha sido siempre discreta, casi invisible. No por falta de interés mediático, sino por una elección personal de proteger su intimidad. Divorciada, madre de 3 hijos, pero con una vida marcada por la soledad emocional. Su rol de madre fue siempre primordial, pero incluso eso se vio afectado por su agenda inabarcable y el trauma de su pasado. Quienes la conocen de cerca dicen que Bachelet tiene una sonrisa amable, pero triste, que escucha con atención, pero evita hablar de sí misma, que se entrega por completo al trabajo, quizás porque es la única manera que ha encontrado de seguir adelante. Atui, Abumaposinsi, el precio de ser un símbolo. Convertirse en un símbolo tiene consecuencias. Michelle no es solo una mujer. Es la representación del Chile post-dictadura, de la resistencia, del feminismo, de la reconciliación. Y esa mochila, por más digna que sea, pesa. Durante su segunda presidencia, 2014-2018, enfrentó desafíos aún mayores. Protestas estudiantiles, escándalos de corrupción que rozaron incluso a su familia, y una ciudadanía cada vez más crítica. En público se mostraba firme. Pero en privado, según fuentes cercanas, cada golpe mediático era una herida que volvía a abrir cicatrices antiguas. No era solo la presidenta. Era la hija del general muerto por defender la democracia. La mujer que había sobrevivido a la tortura. La madre que quería proteger a los suyos del barro político. ¿Quién protegía a Michelle? Umposema. Naciones Unidas, la última trinchera. En 2018, Michelle Bachelet asumió un nuevo rol. Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un cargo global, simbólico, poderoso y profundamente solitario. Viajó por el mundo denunciando injusticias, desde Siria hasta Venezuela. Levantó la voz en nombre de millones, pero una vez más lo hizo desde una posición de distancia, de autoridad. Y una vez más el precio fue el aislamiento. Cada vez que defendía a los oprimidos, volvía a conectar con su historia personal. Cada discurso sobre tortura, sobre represión, sobre desaparecidos, era, de algún modo, una conversación con su propio pasado.
Te lo sin unas. ¿Quién escucha el dolor de una mujer fuerte? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Quién escucha a los que siempre escuchan? ¿Quién cuida de los que siempre cuidan? ¿Quién abraza a los que siempre están de pie? Michelle Bachelet ha dedicado su vida al servicio público. Ha sido víctima, sobreviviente, líder, protectora y símbolo. Pero detrás del cargo, detrás de las condecoraciones, detrás de los aplausos, hay una mujer que ha caminado con el alma rota por décadas. Una mujer que no busca lástima, sino comprensión. Que no exige reconocimiento, sino respeto. Una mujer que probablemente ha llorado en silencio muchas más veces de las que el público sabrá jamás. La soledad detrás del poder. Michelle Bachelet. El silencio de una vida marcada por la pérdida. Durante décadas, su rostro fue símbolo de esperanza. Michelle Bachelet no solo fue la primera mujer en gobernar Chile, sino también una figura internacional de derechos humanos, justicia y empoderamiento femenino. Pero detrás de la sonrisa diplomática, del aplomo frente a las cámaras y del discurso firme, se oculta una historia personal tejida con dolor, abandono y silencios que nunca fueron contados del todo. Pocos saben que la historia de Bachelet comienza en el corazón de una tragedia nacional. Su padre, Alberto Bachelet, general de la Fuerza Aérea, se opuso firmemente al golpe de Estado de Pinochet. Por eso fue arrestado, torturado y murió en prisión en 1974. Michelle tenía apenas 23 años. A partir de ahí comenzó su largo viaje en el exilio. Hungría, Alemania Oriental, países que le ofrecieron refugio pero no consuelo, porque ningún asilo cura el duelo de una hija que perdió a su padre por mantenerse fiel a la democracia. Ese dolor no solo marcó su trayectoria política, sino también su manera de relacionarse con los demás. Tras volver a Chile en los años 80, Bachelet se convirtió en una profesional brillante, médica y activista. Pero en lo privado su vida fue otra cosa. Se casó joven, tuvo hijos, pero el matrimonio se deshizo sin estridencias ni escándalos. Más bien, como tantas cosas en su vida íntima, simplemente se desvaneció en silencio. Nunca volvió a casarse. Nunca presentó una pareja pública. No porque no pudiera, sino porque eligió, o tal vez aceptó, vivir la intimidad en soledad. Una soledad que se hizo aún más evidente cuando alcanzó la cúspide del poder. Ser presidenta no solo significó tomar decisiones trascendentales para el país. Significó también encerrarse en el Palacio de la Moneda con fantasmas del pasado, las sombras de la dictadura, las expectativas de todo un pueblo y la memoria de su padre muerto. Michelle Bachelet se convirtió en un símbolo viviente, pero ¿quién sostuvo a la mujer detrás del símbolo? En los años más duros de su primer mandato, sufrió traiciones políticas de quienes habían sido sus aliados. Su popularidad cayó, su credibilidad fue cuestionada, y los medios no tardaron en despedazarla, y aún así jamás permitió que la prensa viera una lágrima. Como si cada derrota fuera una más en una vida acostumbrada a resistir. En ese sentido, la resiliencia fue su mayor escudo, y su mayor cárcel. Detrás de cada foro internacional, cada discurso en Naciones Unidas, cada visita diplomática, había una mujer que dormía sola en habitaciones de hotel, una madre que educó a sus hijos entre vuelos, agendas y ausencias, una hija que jamás pudo despedirse de su padre. Una mujer que, quizás en silencio, añoraba algo tan simple como una conversación sincera, una caricia, una complicidad que no exigiera explicaciones. A diferencia de otras figuras públicas, Bachelet nunca fue vista en romances mediáticos, ni tampoco en controversias sentimentales, no porque no tuviera derecho a amar, sino porque entendió que su vida privada debía ser un santuario inviolable. Esa decisión, aunque admirable, también la hizo inalcanzable, distante incluso para quienes más la admiraban. El precio de la integridad, en su caso, fue la incomunicación emocional. Hoy, ya alejada del foco político chileno, Michelle Bachelet sigue siendo una figura de referencia en el mundo. Pero incluso en sus nuevas funciones internacionales, la imagen se repite. La mujer fuerte, sobria, incansable y profundamente sola. Se podría pensar que esa es la vida que eligió. Tal vez. O quizás es la vida que le fue impuesta por la historia, por la tragedia, por el deber. Los que han trabajado cerca de ella aseguran que es cálida, cercana, con un gran sentido del humor, pero también admiten que hay momentos en que su mirada se pierde en un punto lejano, como si recordara algo que ya nadie más puede entender. En esos momentos, dicen, es cuando aparece la Michelle más humana, la que aún lleva en el alma el dolor de su exilio, la rabia por la injusticia, el hueco de una ausencia irreemplazable. No es fácil ser mujer en política, menos aún en América Latina, y mucho menos si se decide caminar sola. Michelle Bachelet lo hizo, y lo sigue haciendo. Su legado es incuestionable,
Pero sería un error reducirla solo a una presidenta o una alta comisionada de la ONU, porque antes que todo eso, fue una hija herida, una madre en lucha y una mujer que aprendió a convivir con el silencio. Su historia no es solo política, es profundamente humana, porque al final del día, cuando se apagan los reflectores y el protocolo termina, queda ella, frente al espejo, sin maquillaje, sin discursos, solo Michelle, con su memoria, con sus decisiones, con su soledad. Y en ese reflejo tal vez se encuentra la verdadera fuerza de una mujer que no necesitó escándalos ni romances públicos para ser inolvidable. Michelle Bachelet, el precio del poder. La verdad detrás de los escándalos que sacudieron su legado. Durante años, Michelle Bachelet fue considerada una figura intocable. La médica pediatra que se convirtió en la primera presidenta de Chile, símbolo de reconciliación democrática, defensora de los derechos humanos y rostro de un país moderno en construcción. Su historia personal, marcada por el exilio, la tortura y el regreso triunfal, la convirtió en una heroína de su generación. Pero como tantas figuras que ascienden demasiado alto, el peso del poder, las decisiones políticas y las sombras familiares comenzaron a mostrar grietas en la imagen que tanto cuidó. Hoy no venimos a juzgar, sino a entender, a analizar cómo una figura admirada por millones acabó enredada en una red de escándalos que no solo golpearon su legado político, sino que también removieron la confianza de una nación entera. Caso Cabal 2015, cuando el escándalo llega a casa. Todo estalló en febrero de 2015. No fue un ataque político externo. Fue el apellido Dávalos, el de su propio hijo, el que encendió la mecha. Sebastián Dávalos, junto con su esposa Natalia Compañón, había conseguido un crédito millonario de más de $10 millones con el Banco de Chile para comprar terrenos rurales en Machalí. ¿El problema? Lo hicieron justo antes de un cambio de zonificación que aumentó exponencialmente el valor de esos terrenos. ¿Coincidencia? Muchos no lo creyeron. Lo que realmente hundió a Bachelet no fue la operación en sí, sino la percepción de que su familia se había beneficiado del apellido presidencial. Ella, que había construido su capital político en la ética pública, en el "no soy como los demás", se vio arrastrada por un conflicto de intereses familiar que terminó costándole su mayor activo, la confianza popular. Ante la presión, Bachelet reaccionó con una medida drástica. Pidió la renuncia de todo su gabinete. Un gesto que pretendía mostrar autoridad, pero que muchos interpretaron como desesperación política. Caso SQM, dinero sucio en campaña. En paralelo, otro escándalo comenzaba a tomar forma. El caso SQM. La minera no metálica Sokimich, una de las más poderosas del país, fue investigada por emitir boletas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas. Entre los nombres implicados, apareció una fundación ligada a la campaña de Bachelet. Aunque nunca se probó una conexión directa con la expresidenta, la sombra de la sospecha fue suficiente para ensuciar su regreso al poder. La figura impoluta, la mujer que venía a limpiar la política chilena, ya no parecía tan distinta del resto. ¿Fue cómplice? ¿O simplemente fue superada por las redes de financiamiento sucio que infectaban toda la clase política? Caso Tsunami, 2010, el silencio que mató. Retrocedamos 5 años. Era el fin de su primer mandato, 2010. Un terremoto de magnitud 8.8, seguido de un devastador tsunami, golpeó la zona centro-sur del país. La catástrofe natural era inevitable, pero lo que se pudo haber evitado fue el caos en la respuesta del Estado. La ONEMI, Oficina Nacional de Emergencias, y la Armada no dieron la alerta de tsunami a tiempo. Bachelet, como jefa de Estado, asumió la responsabilidad política, pero la tragedia dejó una herida profunda. Murieron más de 500 personas. Para muchos, ese fue el momento en que se quebró el mito de la presidenta infalible. China y los derechos humanos. Un informe, muchas dudas. Cuando Bachelet dejó la moneda, no se retiró del todo. Asumió el cargo de alta comisionada de derechos humanos de la ONU, y con ello cargó nuevamente el peso de la esperanza mundial en una mujer que representaba la resistencia a la dictadura. Pero en 2022 esa esperanza se desmoronó durante su visita oficial a China. Allí, ante las denuncias de genocidio cultural contra la minoría musulmana uigur, Bachelet optó por un lenguaje diplomático. No denunció directamente, no condenó con la fuerza que muchos esperaban. Para algunos fue un gesto de prudencia, para otros una claudicación imperdonable. ¿Cómo una víctima de violaciones a los derechos humanos podía mostrarse tibia ante una potencia acusada de crímenes de lesa humanidad? El informe posterior, si bien reconocía ciertos abusos, fue considerado ambiguo. La prensa internacional no tardó en acusarla de suavizar la situación para no incomodar a Beijing. Así, su autoridad moral, construida a pulso durante décadas, quedó en entredicho.
Caso Convenios, 2023, el peso de una fundación. Uno pensaría que, después de 2 mandatos presidenciales y un rol internacional de prestigio, Michelle Bachelet buscaría el retiro silencioso, pero incluso en sus labores postpolíticas, los problemas volvieron a tocar la puerta. Horizonte Ciudadano, la fundación que ella misma creó, fue cuestionada en el marco del caso Convenios. Se sospecha que recibió millonarios aportes estatales, cerca de 379 millones de pesos, sin una fiscalización clara. Se apuntó a gastos excesivos en sueldos y a proyectos de dudosa ejecución, aunque Bachelet no tenía un rol directo en la gestión. La marca de su nombre volvió a estar en el centro de la tormenta. Otra vez, la sombra del favoritismo, del poder blando y de los contactos influyentes. Asins, multa por impuestos, la grieta en el discurso de legalidad. Por último, aunque pueda parecer menor, en 2022 se conoció que Bachelet había sido sancionada con una multa por más de 4 millones de pesos chilenos por no haber pagado correctamente los impuestos de su casa de veraneo en Caburgua. En otro político tal vez habría pasado desapercibido, pero en ella, la mujer que decía encarnar el respeto a la ley, el hecho fue simbólicamente devastador, una grieta más en el pedestal. ¿Cómo cae una estatua? No de un golpe, sino a pedazos. Michelle Bachelet no cayó por un solo escándalo. Su figura se fue erosionando poco a poco, entre contradicciones, errores de juicio, silencios incómodos y traiciones íntimas. Desde los negocios de su hijo hasta la diplomacia internacional, cada episodio fue quitándole parte de esa aura que la hacía distinta. Pero a pesar de todo, sigue siendo una figura poderosa, admirada por muchos, criticada por otros tantos. ¿Una mujer víctima de un sistema podrido? ¿O una líder que no supo mantenerse al margen de los privilegios del poder? La historia aún está escribiéndose, pero una cosa es clara. En la política, el precio del poder siempre se paga, y en el caso de Michelle Bachelet, ese precio fue su credibilidad. Si te interesa este tipo de análisis profundo sobre las figuras más influyentes de América Latina, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.